26 ya, así que no se preocupen. Igual se los voy a mandar a sus correos electrónicos, y es acerca de los textos no literarios. Yo creo que ustedes conocen bien los textos no literarios, pero vamos a ir profundizándolo un poquito más, porque están más grandes. Las reglas ustedes las conocen, así que las vamos a pasar rapidito. Lo más importante es que ustedes estén muy atentos, ¿cierto? Y vayan preguntando si tienen algunas dudas por el chat. Empezamos. Existen dos tipos de textos, ¿cierto? Están los textos literarios y los textos no literarios. Hoy día vamos a ver los no literarios, en donde se habla de las siguientes características. Son claros y precisos en su lenguaje, es decir, son lo justo y necesario. No cuentan algo así como extenso, ni comienzan a decir el porqué de las cosas, sino lo justo y necesario. Ausencia de ficción, es decir, son reales. Ya predominan la función referencial del lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que entregan información acerca de algo que se quiera de algo que se quiere comunicar. A eso se hace una referencia. Por ejemplo, no sé, a ver, si yo quiero hablar de cómo funciona mi lavadora, hablo acerca de eso. No hablo de otra cosa, ¿cierto? Y hago referencia a lo que yo quiero hablar, que es la lavadora. No digo, hoy la lavadora qué linda, hoy la lavadora esto, voy a contar la historia de la lavadora y les voy a contar el cuento de la lavadora, no. Es cómo funciona, para qué sirve y eso. Justo, preciso y necesario. Y un lenguaje claro. Textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. O sea, lo que le acabo de decir. Ellos hablan acerca de lo que tienen que hablar y no comienzan a decir, así como un poema de las cosas, así por ejemplo, pues si voy a enseñar cómo usar el Zoom y comienzo, oh lindo Zoom, qué hermoso eres, te voy a enseñar a ocupar, y no. El Zoom se usa para esto, otro, justo preciso en el lenguaje. Se dividen en dos tipos de textos, los normativos y los informativos. Los normativos son aquellos que regulan el actuar de la sociedad, como por ejemplo las leyes, las normas, ¿cierto? Y los informativos, como su nombre lo indica, son aquellos que quieren expresar o dar a conocer algún acontecimiento en especial. Características de los textos informativos. Ya, su objetivo, dice, es facilitar la comprensión del lector, o sea, de la persona que lo lee, presentándole el tema y entregando, o sea, por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de cómo se usa cualquier cosa, o quiero enseñarle a cocinar algo, lo que yo voy a escribir tiene que ustedes entenderlo al momento de leerlo, o sea, tienen que tener como unas instrucciones claras, ¿cierto? O comprender el texto de manera muy fácil. Ya y se entrega la información, tiene que ser ordenada. Tiene una estructura que se organiza súper simple. Una introducción breve, donde se explica lo que yo quiero dar a conocer, ¿cierto? El desarrollo tiene que ser largo, pero un largo razonable, no así, me voy a extender y voy a escribir hojas y hojas acerca del tema, no. Corto, preciso, así. Y la conclusión muy breve. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, pueden haber un sinfín de textos, y aquí están algunos. Las noticias, que ustedes las conocen, ¿cierto? En los diarios de vida, las biografías, las cartas formales e informales y la autobiografía. Esos son textos informativos, en donde yo expreso lo que quiero dar a conocer, pero de una manera clara y precisa. Hoy día, como texto informativo, vamos a ver algo que es la carta. Ahora, hay como una discusión un poco con la carta, porque ustedes saben que hay libros que se escriben con cartas, ¿cierto? Como por ejemplo, que se cuentan por medio de cartas. Pero la carta es un texto primordialmente informativo, en donde nosotros queremos dar a conocer una información. Dice, es un medio de comunicación escrito en que un emisor, es decir, el que realiza la acción de escribir la carta, envía a un receptor, que es la que recibe la carta, el destinatario, y generalmente se compone de un encabezamiento, el saludo, la despedida y la firma, ¿cierto? Y va con una fecha arriba que indica cuándo fue escrita la carta, ¿ya? Esa es la función primordial de la carta. Ahora, características de la carta. La carta tiene que ser breve y precisa, no se tiene que extender hojas y hojas. Ya se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud. Es decir, yo voy a dar a conocer lo que quiero informar y no me tengo que extender en ello.
a no ser que sea un poco la carta informal, en donde ustedes le escriben, no sé, pues, a un amigo, o a una tía, una vecina, cualquier persona, acerca de una relación con un tema. Pero generalmente las cartas tienen que ser cortas. Busca dar información completa, recurre al vocabulario exacto y cortés, o sea, como les dije, ustedes escriben y de forma cortés, exacta y no se extiende. Las oraciones completamente organizadas, tiene una estructura, ¿cierto? Como lo habíamos hablado en el power anterior, que era encabezamiento, está la fecha, el encabezamiento, el saludo, ¿cierto? No abrevia las palabras, o sea, cuando ustedes escriben una carta, la idea es que ustedes no pongan abreviatura de lo que van a escribir, sino extenso, lo escriben. Y utiliza una puntuación adecuada, el sentido de lo que se quiere expresar, o sea, tiene que estar muy bien escrita y muy bien redactada, ya, las cartas. Esto es un ejemplo de carta, por ejemplo, formal. Dice, la carta formal es un texto dirigido a alguien en específico, para comunicar o solicitar algo. El lenguaje tiene que ser sumamente cuidadoso y respetuoso y correcto. Por ejemplo, la carta que está ahí dice que es una carta escrita en el año 2005 a un director del diario La Hora. ¿Ya? Y ahí, como ustedes pueden ver, dice el nombre del cargo, todo bien preciso, y dice distinguido director, por medio de la presente carta nos dirigimos a ustedes para terminar de concretar nuestro proyecto solidario de Navidad con una publicación en su diario. Y ahí, pero con un lenguaje absolutamente cortés, ¿ya? Y dando a conocer específicamente lo que ellos quieren. O sea, en su introducción es el primer párrafo de ahí, ¿cierto? Luego él le va explicando que el grupo de estudiantes de la enseñanza media, del establecimiento, quieren recolectar alimentos durante estos 2 meses y lo quieren dar a conocer esa información. Entonces, el segundo párrafo explica todo lo que quieren dar a conocer. Luego, en el tercer párrafo, es como la conclusión de la carta. Y por último, una despedida solemne, ¿cierto? Y muy respetuosa. Por ejemplo, dice, agradeciendo su acogida y a la espera de una pronta respuesta positiva, saluda atentamente a usted y centro de estudiantes, pero siempre muy cortés. Y está este otro tipo de carta, que es la carta informal, ¿ya? Que es un escrito de una persona cercana, un familiar, y el lenguaje puede ser cotidiano. O sea, no es necesario que ustedes sean tan así como cortés para escribir la carta, pero sí un lenguaje más coloquial. ¿Ya? Y es lo mismo que la otra carta en la estructura. Tiene la fecha, tiene la persona a quien va dirigida, y él dice, querido amigo, y ahí él le cuenta, por ejemplo, esa carta trata a grandes rasgos de que ella se cambió de ciudad, ella vivía en La Serena, y se cambió a Santiago, y le cuenta cómo ha sido la vida aquí en Santiago, y la diferencia que hay de vivir de La Serena con vivir en Santiago. Esa es su carta. Pero como está dirigido a una amiga, es como más simple el lenguaje. Eso es más o menos lo que es. Recordando que a pesar de que ser textos no literarios, la carta también puede ser escrita en textos narrativos. Ya, la próxima clase vamos a ver la noticia, que ya sería en junio. Que otra semana no tienen clase conmigo. Actividad. Mire, esta carta, o sea, ahí dice Miguel Grau, él escribió una carta a Carmela Carvajal de Prat. ¿Ya? Esto es en base a lo que viene ahora, que es el 21 de mayo, en el combate naval de Iquique, que fue una de las batallas de la Guerra del Pacífico, donde Chile y Perú se enfrentaron, ¿cierto?, por el dominio del Salitre, donde Chile perdió, ¿cierto?, pero la hazaña fue recordada hasta los tiempos de hoy, porque los chilenos actuaron con mucha valentía. 12 días después del combate naval de Iquique, Miguel Grau, que es el capitán del Perú, ¿cierto?, del Huáscar, le escribió a Carmela Carvajal de Prat unas cartas en los siguientes términos. Dice, Monitor Huáscar, Pisagua, 2 de junio 2 de 1879. Distinguísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo,
el capitán de la fragata, don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle para usted, inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia. Y para eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole, mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo de usted, señora, muy afectísimo seguro servidor, Miguel Grau. O sea, ustedes se dan cuenta que a pesar de que eran un pueblo enemigo, el capitán quiso escribir una carta formal, que fíjense bien en la fecha, que fue el 2 de junio de 1879, a la viuda. Entonces, Carmela Carvajal recibió esta carta, pero la recibió no al tiro, ¿ya? Y le envió una carta de vuelta a Miguel Grau. Y la carta, hoy no se ve la fecha ahí, fue escrita como 2 meses después, fue escrita en agosto. Ya después cuando voy a bajar el Power para que veamos bien en la fecha, ya, y 2 meses después, como le digo, fue escrito y él escribió de la siguiente forma. Señor don Miguel Grau, distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar en 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía de caballero antiguo, se digna usted a acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo. Prendas para mí de un valor inestimable, por ser consagradas por su afecto como los retratos de mi familia, o consagradas por su martirio como la espada que lleva su adorable nombre. Al preferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi intento de inculpar al jefe del Huáscar de la muerte de mi esposo. Por el contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe que, arrostrando el furor de innovables pasiones sobreexcitadas por la guerra, tienen hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Quique, de asociarse a mi duelo y de poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario, por el hecho mismo de no haber sido rendida. Un jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto a haberlo podido entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para su patria como como desastroso para mi corazón. Se dan cuenta que las palabras son muy rebuscadas porque en ese tiempo se escribía de esa forma. A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir a esta América en las escenas y los hombres de la epopeya antigua. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras en que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afectísima. S.S. Carmela Carvajal de Prat. Ya, ahí está la Carmela con Arturo Prat. Ya, entonces, como se pueden ver, las características de las siguientes cartas fue que son de un lenguaje formal, fueron escritas con el tiempo que se demoran en llegar las cartas, ¿cierto? En ese tiempo. Y vamos a responder algunas preguntas, pero espérenme un poquito, que quiero que veamos la fecha de la